Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema ¿Los religiosos son pecadores?, basado en la epístola o carta a los Romanos capítulo 2, versos 17 al 29. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios nuestro, bendito es tu nombre. Gracias por tu santo y poderoso evangelio. Las buenas noticias acerca de que nuestro Señor Jesús ha venido en carne para salvación de todos los que creen en su nombre. Gracias te damos por ser parte de este pueblo tuyo y gracias te damos por la oportunidad que hoy tenemos de estudiar tu palabra. Guíanos, te rogamos, y tu nombre sea así glorificado. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pablo está escribiéndole a los romanos, indicándoles que él ha deseado muchas veces ir a visitarles, pero el propósito de su visita es para compartir algún don espiritual y que tanto los romanos sean edificados como el mismo Pablo. Después nos dice que él está ansioso de ir también para predicar el evangelio a todas las personas posibles. Dice que él es deudor tanto a los judíos como a los que no lo son, esto es, a las personas de la cultura griega, a los que son conocedores o sabios, doctos, o a los que son personas ignorantes. Pablo desea compartir el evangelio por una razón, porque el evangelio es el mensaje de Dios, de las buenas noticias de que a través de Jesús hay salvación. Sin llegar a Jesucristo como el Salvador, nadie puede salvarse. E inmediatamente después habla acerca de los moralistas, de los hombres que sin tener la ley de Dios, sin conocer pues la ley que Dios dio a Moisés en el Antiguo Testamento, aproximadamente 1400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesús, la gente que no conoce esta ley escrita, sin embargo, Dios la ha escrito en el corazón de cada persona que ha vivido en el mundo. Pero estas personas, por muy morales, por muy rectas que puedan llegar a ser, nunca alcanzarán el nivel o el grado o la meta que Dios ha establecido al hombre, porque tiene que ser una persona justa y santa al 100%. Y no la hay. Por eso Pablo en el capítulo 3 de esta carta dice que no hay justo ni aun uno. Y dice que por cuanto todos somos pecadores, merecemos la muerte. Entonces Pablo acaba de definir, acaba de declarar, de señalar que todas las personas sin la ley de Dios están perdidas. Y ahora nos va a decir que las personas que están bajo la ley de Dios, los judíos que conocen la ley de Dios, que practican la ley de Dios, también están fuera de la salvación que Dios provee. Porque aún con la ley no es suficiente alcanzar el nivel que Dios ha declarado. Entonces, ¿qué pasa? Si los que no conocen la ley, hombres morales, rectos, justos, buenos, o aquellos que, de acuerdo a la ley, la cumplen, están fuera del beneficio de la salvación que Dios otorga, ¿cómo se puede tener o ganar esta salvación? Y vamos pues a leer el tema y haré algunos comentarios, y al final la pregunta que estoy haciendo es respondida. Entonces, Pablo
se acaba de dirigir a la gente moralista que, no teniendo la ley, procura cumplirla, y ahora se va a dirigir a los judíos. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, que te glorías en Dios porque crees conocer a Dios y conoces su voluntad, eso sí lo conoce. Dios, por ejemplo, declaró en el decálogo de la ley: no hurtarás, no codiciarás, no mentirás. Conocía la voluntad de Dios. Entonces, tú que conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, que son trascendentales, que tú las apruebas, que tú las conoces, siendo instruido por la ley, y por lo tanto, eres una persona que conoce la voluntad de Dios. Y te confías en que eres guía de los ciegos. Lógico, los ciegos son aquellos que no conocían la ley. Luz de los que están en tinieblas. Otra vez, tú eres luz de aquellos que no conocen la ley y se encuentran en tinieblas. Instructor de los necios, de los tercos, de los que obstinadamente quieren hacer su voluntad y no cumplir la voluntad de Dios. Tú eres instructor de estos, eres maestro de los faltos de madurez, de aquellos que acaban de conocer la ley de Dios, y tú eres instructor de ellos. Aquí se refiere Pablo a los prosélitos, a los que, siendo no judíos o gentiles, abrazan la fe judía. Y dice, tú eres maestro de estos inmaduros, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. La ley es la expresión misma de la sabiduría y verdad de Dios. Y entonces tú la conoces, tú la tienes. Bueno, aquí Pablo está diciendo que el judío tiene muchas bendiciones de parte de Dios porque conoce la ley, y que es instructor de los indoctos, que es maestro de los inmaduros, que es guía de los que están en tinieblas. ¿Y qué más dice Pablo? Tú pues que enseñas a otro, y aquí llega el punto. Pablo pone el dedo en la llaga. Tú que eres guía de otros, tú que eres maestro de otros, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Por qué dice Pablo esto? Sigamos la lectura. Tú que predicas que no se debe de robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, dice Pablo, por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pablo está diciendo que tú que eres judío, que conoces que no debes de robar, robas. Tú que conoces que no debes de adulterar, adulteras. Tú que sabes que no debes de honrar ídolos, cometes sacrilegio. Pablo está diciendo, tú estás peor que aquellos que son moralistas, peor que aquellos que son gentiles, que no conocen la ley y que procuran cumplir la ley que Dios ha puesto escrita en sus corazones, pero tú, que la tienes ante tus ojos, la estás violando continuamente. Tú eres un pecador peor, dice Pablo, que aquellos. Y después Pablo va hacia un punto importante para los judíos, la circuncisión. Los judíos practicaban la circuncisión, un rito que Dios había establecido, porque esto señalaba un pacto de Dios con el pueblo de Israel, un pacto especial, en el cual Dios dijo que por este pacto
el pueblo de Israel iba a ser su pueblo y que este pueblo iba a evangelizar, iba a ministrar al mundo entero. Pero el judío falló y ellos tomaban el pacto como algo en el que ellos ya no tenían que hacer nada y se circuncidaban porque con esto pertenecían al pueblo de Dios y se acostaban en sus laureles. Entonces Pablo señala este punto importante de la circuncisión diciendo, pues ciertamente la circuncisión es de valor, claro, si tú practicas la ley. Ese es el punto. Si tú practicas la ley, si la obedeces. Sin embargo, conforme sigamos la lectura de Romanos, vamos a ver que la gente no puede cumplir a cabalidad la ley de Dios. Sigo la lectura. Si tú practicas la ley, dice Pablo, pero si eres transgresor de la ley, entonces tu circuncisión se ha vuelto una incircuncisión. O sea, el hecho de que tú ahora seas un judío por el pacto de Dios contigo con la circuncisión, se ha convertido en que ahora tú eres un gentil, eres una persona que no perteneces al pacto con Dios. Sigo la lectura. Por tanto, si el incircunciso, la gente que es gentil, que no es judía, cumple los requisitos de la ley, entonces esa incircuncisión se vuelve una circuncisión, se vuelve entonces una persona del pacto con Dios. Leamos. ¿No se considerará su incircuncisión como circuncisión? Por supuesto que sí. Entonces Pablo está diciendo que la circuncisión, si no se cumple la ley, no sirve de nada. Se tiene que cumplir la ley. Y es una de las cosas que yo he comentado en un video anterior, que nosotros, si tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, debemos de tenerlo como nuestro Señor. Así como nosotros venimos a los pies de Él pidiéndole perdón y gracia, perdón de nuestros pecados y gracia para vida eterna, tenemos que obedecer sus mandamientos. Entonces aquí el judío tenía que obedecer la ley. Sigo la lectura. Y si el que es físicamente incircunciso es un gentil, no se ha circuncidado, pero guarda la ley, la cumple pues, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, eres de lo peor, está diciendo Pablo. Hay que recordar que en la iglesia de Roma habían gentiles y habían judíos. Por eso Pablo está escribiendo a los gentiles, que es la primera parte del capítulo 2, y ahora se está dirigiendo a los judíos. Ambos, gentiles y judíos, han pecado contra Dios. Uno tratando de guardar la ley de Dios escrita en su corazón y otro no cumpliendo la ley escrita de Dios. Ambos son pecadores. Sigo la lectura. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, en el prepucio, sino, dice Pablo, que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón. Así que judío son aquellos que buscan a Jesucristo, que han pedido perdón de sus pecados, que ahora le obedecen y que están cumpliendo la ley de Dios en su corazón. Y entonces su corazón ha sido circuncidado, su corazón ha sido quitado el pecado, la maldad, y ha nacido de nuevo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sigo la lectura. Por el Espíritu, la circuncisión en el corazón es hecha por el Espíritu y no por la letra. La letra viene siendo la ley escrita. Entonces, la alabanza de la persona que ha sido circuncidada en su corazón por el Espíritu, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios.
Y seguimos ahora en el capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿Hay alguna ventaja entonces para el judío? Pregunta Pablo. ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? ¿La hay? Y entonces Pablo dice lo siguiente. Grande, sí lo hay. El judío tiene ventaja sobre el gentil. Y dice en todo sentido. Leamos. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos o la letra o la palabra o la ley de Dios. Y esto es de gran importancia, de capital importancia, porque en la palabra de Dios se escribió que todas las ceremonias religiosas que se tenían que hacer primeramente en el tabernáculo y después en el templo estaban señalando hacia Jesucristo. Todas las leyes estaban señalando hacia Jesucristo. De tal manera que el judío piadoso sabía que todo lo que él hacía en su diaria rutina de la vida estaba señalando hacia el Salvador que vendría en un tiempo futuro. Y ponían su fe en aquel Salvador viviendo la vida cotidianamente. Cuando un judío presentaba a un cordero sin mancha, sin contaminación, en el templo para el perdón de sus pecados, el judío ponía la mano sobre la cabeza del animal que iba a ser muerto, que iba a ser quemado, que iba a ser presentado en el altar. Y sabía que ese cordero estaba representando al Cordero de Dios que vendría en el futuro, que ese cordero estaba representando al Mesías que vendría en el futuro, que ese cordero estaba representando a un Salvador que vendría en el futuro para que él, el oferente, pudiera ser perdonado de sus pecados. El judío piadoso lo sabía, pero aquellos judíos que solamente presentaban en el altar un sacrificio para cumplir con la ley, y eso es todo, no habían puesto su corazón realmente en ofrendar a Dios por sus pecados. Esos judíos no habían sido remitidos sus pecados. El hombre religioso de esta época, el hombre religioso moderno, por mucho que conozca de la Biblia, por mucho que conozca de las leyes de Dios, si no las vive en espíritu y en verdad, obedeciendo a Dios de corazón, presentando a Dios su vida del diario vivir, en su trabajo, en su comunidad, cuando va en el transporte, cuando está en su familia. Entonces, ese hombre, si no ha venido a los pies de Jesús, si no ha entregado su vida a Jesús y ha pedido a Dios perdón de sus pecados a través de Jesús, entonces ese hombre seguirá siendo religioso y no alcanzará su justicia a agradar a Dios. Porque la justicia de ninguna persona es realmente santa. Mientras que si venimos a Jesús, Él perdona nuestros pecados y además nos da su justicia. Lo he dicho en alguna ocasión anterior, nosotros transferimos a Jesús nuestros pecados y Él su justicia. Y ahora Dios nos ve justos como su Hijo amado. Ahora Dios nos ve justos como si nunca hubiéramos pecado y somos aceptos delante de Dios por el sacrificio de Jesús. Así que la ley es buena cumplirla. Y si se quiere circuncidar, es bueno hacerlo. Pero lo importante es la circuncisión del corazón, que se obtiene cuando uno viene a Jesús a pedirle perdón de sus pecados y recibe entonces la justificación de Cristo, y esto es en el Espíritu de Dios. Así, bueno, pues la invitación es que nosotros vivamos todos los días
guiados por el Espíritu de Dios, para poder cumplir la ley que nos demanda el Señor. Oremos. Gracias te damos, Señor Dios, por tu palabra. Ayúdanos a vivir el día a día en santidad y justicia, la santidad y justicia de Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén. Te invitamos a que nos veas en YouTube o en Facebook y por favor escríbenos en Telegram o WhatsApp. Nuestros estrenos son los martes, jueves y sábados. Compártelos con tus amistades y familiares, suscríbete si no lo has hecho, ve los videos anteriores. Estamos ya terminando el capítulo 2, pero están a tu disposición el capítulo 1 y parte del 2 en los videos que hicimos antes. Gracias, Dios te bendiga.